Hoy sí, Hebreos 7. Vamos a Hebreos su capítulo 7. Ya vamos a mitad de la carta de los Hebreos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Hebreos 7 del 1 al 10. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Melquisedec. Es una sombra de Cristo. Melquisedec, una sombra de Cristo. Hebreos 7, 1 al 10 dice de esta manera, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos aún estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, hemos estado hablando sobre Jesucristo en la carta de Hebreos y hemos visto muchas comparaciones. El autor de Hebreos se ha dedicado en todo este libro a comparar a Jesús y su supremacía con todos. Y en el día de hoy no hace la excepción. Hoy lo quiere comparar a Melquisedec. Y Melquisedec no se nombra en otros lugares más que en Génesis y lo que es Hebreos y Salmos. Entonces, Génesis 14 nos revela una historia muy interesante. La Biblia nos dice de que Lot, siendo sobrino de Abraham, decidió irse de la casa de Abraham. Entonces Abraham bendijo a Lot y se fue para una ciudad que era Sodoma. Y estando allí, dice la Biblia que 4 reinos se levantaron contra 4 más. No los voy a nombrar porque son medios difíciles de recordarme, pero incluyendo estos 4 era Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que estos 4 reinos que se levantaron contra Sodoma y Gomorra capturaron, desnudaron a Sodoma y Gomorra. Les quitaron todas las riquezas, el oro, y se llevaron a ciertas personas como esclavos, incluyendo a Lot y su familia. Entonces, la Biblia nos relata en Génesis capítulo 14 que Abraham recibió la noticia de que Lot había sido capturado por unos reyes. En todo esto, dice la Biblia que Abraham se levanta y dice, voy en rescate. Y esto es lo que más, me fascina, de que él llamó a sus siervos para ir a la batalla. Llamó a sus siervos no eran guerreros. Sus siervos no eran más que pastores, más que trabajadores en la milpa, en el ganado. No eran nada de guerreros esta gente. Pero Abraham le dijo, Lot está en necesidad, vamos y vamos a rescatarlo.
Y sus siervos se levantaron con él, fueron, y dice la Biblia que Abraham venció a estos 4 reyes. Él y sus siervos. Eso me fascina, porque son gente común y corriente, gente que es inexperta en la batalla, pero nos enseña una historia tan valiosa de que cuando Cristo nos llama, nos capacita para todo. Nos capacita para la lucha, nos capacita para vencer. Amén. Entonces, dice la Biblia que Abraham desnudó a los reyes. O sea, lo que le quitaron a Sodoma y Gomorra y a los otros 2 reinos, Abraham se los quitó a estos reyes y se los trajo. Y cuando se los trajo, dice la Biblia que ahora Abraham se encuentra con un rey llamado Melquisedec. Y ahora, hay muchas versiones e ideas de quién es Melquisedec. Unos dicen que es Cristo encarnado en Melquisedec. Otros dicen que Melquisedec era un ángel. Otros dicen que Melquisedec era simplemente un profeta, un rey nada más. Realmente no se sabe quién es, pero lo que sí se sabe es de que Melquisedec significaba algo tan importante porque él era quien representaba a un Mesías venidero. Juan Calvino lo dijo de esta manera, dijo lo siguiente: no es que Melquisedec sea Cristo, pero más bien es una representación de Cristo. Entonces, ¿de qué maneras Melquisedec nos representa a un Mesías venidero? Y esto era lo importante que el autor de Hebreos quería que la audiencia o los cristianos en persecución y en confusión y en batalla supieran de Cristo. Y lo va a comparar con Melquisedec, va a comparación a Cristo, porque Melquisedec es una representación. Ahora, ¿de qué manera es Melquisedec nos representa a Cristo? Una, él es un sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7:1 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Vemos de que Melquisedec representa a un Mesías, a un Cristo, a una persona que trabaja en el círculo del Dios Altísimo. En otras palabras, Melquisedec era un embajador de Cristo, un embajador de Dios mismo. Y ya hemos hablado que es un embajador. Un embajador es una persona que representa a otra persona o a una compañía o a un estado o a algo, ¿verdad? Ya he dado el ejemplo que una embajada es un lugar en otro país. Por ejemplo, la embajada americana. La embajada americana, hay una embajada en todos los países, representan a Estados Unidos. Si usted va a la embajada mexicana aquí en Dallas, ellos van a representar ¿a quién? A México. Leyes de México, estatutos de México, todo lo que tenga que ver con México en sí, lo va a encontrar en Dallas, en Estados Unidos, porque ellos representan a México. En otras palabras, Melquisedec era embajador, una representación de quién era Dios. Y lo comparamos porque Cristo vino a hacer lo mismo. Vino a comparar, vino a decir: hey, si ustedes me ven a mí, ¿ven a quién? A Dios. El autor de Hebreos quiere decir: hey, así como Melquisedec era un embajador o una persona que representaba a Dios Altísimo, Cristo era de la misma manera. Juan 14:9 dice así: Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? En otras palabras, si tú me estás mirando a mí, quien yo soy, dice Cristo, es una réplica del mismo Dios, del Dios Altísimo. Yo soy una réplica. Si tú me ves a mí, estás mirando al Padre. Y esto es lo que Melquisedec estaba representando, a un Mesías venidero, a un Mesías esperado. Entonces, el autor de Hebreos compara diciendo: Melquisedec era siervo, era rey, era un representante, un embajador del Dios Altísimo. Cristo es un Dios, es un hombre, es embajador, es trabajador y está en el círculo del Dios Altísimo. Eso hace esa comparación. ¿Qué implica esto para nosotros entonces? ¿Qué implica quién es Cristo? Que Cristo es el único camino hacia el Padre. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué. ¿Si no es por qué? Por mí. Entonces, solamente Jesús tiene el poder y autoridad para perdonar pecados, para salvar a los escogidos, para representar, para hacer milagros. Es Dios, Jesús mismo. E incluso Isaías da una profecía y Jesús revela esta profecía. Dice la Biblia que Jesús fue al templo y abrió y leyó Isaías y dijo: toda autoridad se me es dada. Y comenzó a dar la explicación que qué autoridad se le había dado. Y dijo: hoy se cumple esto. Wow. Es Dios quien le dio toda autoridad, toda potestad a Dios mismo, a Cristo, para representarlo, para decir: Él es a quien yo voy a mandar para que me represente. Melquisedec es sombra de Cristo en la antigüedad. Si vemos a Melquisedec, estamos viendo una sombra de Cristo. Número 2. Melquisedec era un sacerdote que bendice. Y Cristo es un sacerdote que bendice. Mire Hebreos 7:1, parte B, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Génesis dice de que cuando Abraham salió al encuentro y se toparon, lo primero que hizo Melquisedec fue bendecir a Abraham. Y esto me llama mucho la atención. Efesios 1:3, ¿qué dice? Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, Abraham no estaba buscando una bendición. Abraham no estaba buscando ser bendecido de parte de Dios o de parte de alguien. Abraham fue con el propósito de rescatar a su sobrino. Se despojaron de todos los bienes y todas las riquezas de las naciones o de los reinos. Se los trajo todo y de repente se encontró con un hombre, Melquisedec. Y ahora que se encuentra con este hombre, Melquisedec, Abraham, sin cualquier preocupación del mundo, viene y Melquisedec le dice: te bendigo. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que Dios, como lo dice Efesios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros no buscábamos la bendición de Dios. Ojo, nosotros, dice la Biblia en Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no queríamos nada con Dios.
Estábamos apartados de las bienaventuranzas de Dios. Estábamos apartados de la gracia de Dios. Estábamos condenados a una maldición eterna en el infierno. Pero dice, pero Dios, que es bueno en misericordia, que es rico en misericordia y amor, nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no buscaba ser bendecido de parte de Dios. Él dijo, voy a agarrar a este gordito feito y lo voy a bendecir. Y me bendijo con toda bendición espiritual. Yo no la buscaba. Abraham no buscaba la bendición, pero Melquisedec lo bendijo. Tiene que tener esto en mente, iglesia. En la parte de atrás. Cuando somos nuevos en Cristo, no solamente somos nuevas criaturas, pero somos nuevas criaturas bendecidas. Ya son bendecidos. ¿Qué bendición hemos recibido de parte de Dios? Bueno, la Biblia está llena de bendiciones, pero lo más importante, voy a nombrar unas que son más espirituales que nada. Tenemos el perdón de nuestros pecados, 1 de Juan 1:9. Tenemos la libertad de la esclavitud del pecado, Romanos 16, 17 y 18. Tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Tenemos una nueva identidad, 2 de Corintios 5:17. Tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello? El sello es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Si somos sellados, tenemos una protección especial de parte de Cristo. Un mensajero, cuando daba una carta y iba sellada por esa carta, nadie podía tocar al mensajero porque tenía la carta del rey que estaba sellada. Aquella persona que abriera el sello del rey sin autoridad o mataba al mensajero, era guerra. Se levantaba una guerra fea y grande. Tenemos la seguridad y protección del Padre, 2 de Tesalonicenses 3:3. Y tenemos vida eterna, Juan 6:47. Todas estas son bendiciones de parte de Dios. No incluyendo la bendición de podernos levantar todos los días en las mañanas, la bendición de ser sanos, la bendición de poder caminar, la bendición de poder escudriñar las Escrituras, un montón de bendiciones. Y todas son nuestras ya. Hay que comenzar a vivir bajo esta bendición. Hay que comenzar a vivir bajo la bendición de Dios, que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es tiempo de estar buscando las bendiciones y vivir las bendiciones. Es tiempo de decir, Señor, mejor ayúdame a vivir bajo las bendiciones que tú ya me has dado. Soy libre del pecado de la condenación. Soy nuevo en Cristo. Soy una nueva criatura. Ayúdame a vivir bajo esta nueva identidad. No de estar diciendo al Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Abraham no iba buscando la bendición, pero Melquisedec se la dio. Melquisedec se la dio. Abraham no tuvo que ganársela, no tuvo que hacer nada, no tuvo que pedirla, sino que la recibió. 2 de Corintios 1:20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Que todas las promesas y bendiciones de Dios que son para nosotros ya son reales. Hay que vivirlas. Hay que caminar sobre ellas. Y es lo que Abraham hizo. Número 3. Es un sacerdote que es eterno. Mire lo que dice el versículo 3 de Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La Biblia no nos habla de una genealogía de
Melquisedec tiene genealogía de Abraham, tiene de Jesús, de medio mundo, pero no se encuentra una de Melquisedec. Yo creo que las Escrituras lo hicieron con intención para que pudiéramos ver la esencia de que el Mesías esperado iba a ser Dios encarnado, sin principio y sin fin. Jesús le dijo a los fariseos: antes de Abraham yo soy. Antes de Abraham yo soy. Jesús, aunque tenía genealogía en Mateo, la esencia de Dios encarnado no tiene ni principio ni fin. Jesús en su cuerpo tiene un comienzo, pero en su esencia, en su espíritu, en quien Él es, no tiene principio ni fin. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Jesús, siendo Dios, era eterno, y Melquisedec representaba a un Mesías que iba a ser completamente eterno. Eterno. ¿Qué implica esto para nosotros, iglesia? Que la bendición que recibió Abraham de Melquisedec era una bendición que eterna. Eterna, no tenía ni principio ni tenía final. Esto nos implica que la bendición que Dios nos ha dado a nosotros como hijos amados es una bendición eterna. No tiene principio y no tiene fin. Tendremos aflicciones en el mundo, tendremos luchas, tendremos tentaciones, tendremos pruebas, pero la bendición que ha sido derramada a cada uno de nosotros es una bendición eterna. Es una bendición ya recibida, pero jamás se va a desgastar, jamás se va a ir, jamás se va a desvanecer, porque la bendición de Dios no tiene fin. Podremos tener riquezas en un momento, y estas riquezas de tanto comprar y hacer, llegamos a un punto donde ya no tenemos nada. Pero las bendiciones de Dios no son así. Las bendiciones de Dios son siempre eternas, no tienen final, no se gastan. Salmo 110:4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ojo, tú eres sacerdote para siempre. Lucas 1:32 y 33 dice de esta manera: este será grande. Este es el ángel hablándole a María, el nacimiento de Jesucristo. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará en la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es la casa de Jacob? ¿Quién es la casa de Jacob? Nosotros. Nosotros somos la casa de Jacob. Somos la casa de Dios, pero representación de Jacob, porque de Jacob salió ¿qué? Toda una generación. Dios, dice la Biblia, que eligió a Jacob y menospreció a Esaú. Jacob representa a todos los que son salvos. Y la casa es la habitación de Dios. Entonces Jehová, Dios, Cristo, reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo reinará en nosotros para siempre. Esto implica que la bendición de Dios siempre estará en nosotros. Siempre el Espíritu Santo está en nosotros y no se va a apartar jamás. No se irá de nosotros. Estamos tan seguros en la mano del Señor para siempre. Para siempre. Número 4. Melquisedec era un sacerdote que recibe.
un sacerdote que recibe. Mire el versículo 4, dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Génesis nos revela que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Ahora, notemos algo. Melquisedec, siendo un rey del Dios Altísimo, no estaba esperando nada tampoco a cambio. No le pidió nada a cambio a Abraham. Mas sin embargo, Abraham, cuando recibió la bendición de parte de Melquisedec, él dijo: tu bendición, que es representación del Dios Altísimo, merece que yo le entregue el diezmo. Ahora notemos otra cosa. El diezmo que le dio a Abraham a Melquisedec no era cualquier cosa. El diezmo que Abraham le dio fue el 10% de todas las riquezas que recibió Abraham de estos 4 reinos. Solo un reino tenía tanta riqueza. Ahora 4, ¿cuánta riqueza no tenía Abraham? ¿Cuánto oro, cuánta posesión no tenía Abraham con estos 4 reinos? Ahora, Abraham viene y recibe la bendición de parte de Melquisedec. Ahora Abraham dice: ¿sabes qué? Toma, te doy, me despojo de esto. Muchos de nosotros no somos capaces de entregarle tan siquiera $50 al Señor. 20, 10, 5. No somos ni capaces. Incluso decimos: híjole, si doy mi diezmo, me quedo sin nada. Le pagan 1,000 a la semana y dice: si doy mi diezmo, ya no sé qué voy a hacer. Dios mío. Le sigo. En los tiempos antiguos, se le ofrecía un sacrificio a Dios por el perdón de pecados. Y cuando recibían este perdón de pecados en el sacrificio, ahora ellos ofrecían una ofrenda por este perdón de pecados. Ellos ofrecían, daban para que el Señor perdonara. Al recibir el perdón, daban por agradecimiento. Y esto era algo que constantemente se practicaba. Pero ahora hemos recibido de parte de Dios una y para siempre el perdón de nuestros pecados. Y se nos ha olvidado ser tan agradecidos con Dios, de poderle dar a Él lo que Él merece. Ahora, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? Mire Romanos 12:1, ¿qué dice? Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si en el entonces se le ofrecía un cordero como sacrificio y después se le ofrecía incienso, se le ofrecía un regalo a Dios en agradecimiento, ahora Pablo nos está diciendo: ustedes preséntense delante de Dios como este sacrificio vivo. Ya Cristo nos perdonó, ya el sacrificio de perdón de pecados ya está. Pero nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios como un sacrificio para perdón de pecados, sino que nos vamos a presentar delante de Cristo como una ofrenda de agradecimiento por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué podemos ofrecerle? Bueno, nuestro tiempo,
Podemos ofrecerle a Dios nuestro tiempo. Tener tiempos como devocionales, asistir a las reuniones. Tiempo. Podemos ofrecerle nuestra atención, concentrarnos en Él, constantemente pensar en Él. Jehová le dijo a Moisés: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que te vaya bien y prosperes en todo lo que hagas. De meditar la palabra del Señor día y noche, esa es nuestra atención, ese es un sacrificio que podemos ofrecerle. Podemos ofrecerle nuestra obediencia, ser obedientes a su palabra, ser obedientes a la guía que nos da. Nuestra fidelidad, serle fiel en medio de las tentaciones, luchas, pruebas. Podemos ofrecerle o darle nuestra confianza, depender de Él y no de las cosas que Él nos da. Podemos ofrecerle nuestros recursos, posesiones, finanzas, talentos, dones. Podemos ofrecerle todo a Dios. Hay un dicho: Dios no quiere mucho, pero sí lo quiere todo. Y este dicho, en parte, es verdad. Dios te llama. Es un llamado. Ven, eres mi hijo, te haré pescador de hombres. Cuando llamó a Pedro, le dijo: hoy vas a pescar hombres, sígueme. Y Pedro lo siguió. Un llamado. No te pido nada más que me sigas. Pero si lo vas a seguir, es porque le vas a ofrecer tu todo. Es porque te vas a despojar de todo. Es porque le vas a ofrecer el todo. Y eso es lo que a mí me agradaba mucho de los puritanos. Que los puritanos decían: si esto es la ley, si esto es lo que la Biblia me está implicando que yo haga, vamos, hagámoslo. Y se despojaban de todo. Y se entregaban al estudio, se entregaban al aprendizaje, se entregaban a lo que era el conocimiento de Dios. Y mientras más conocían a Dios, más se iban despojando de todo. Mientras más conocían a Dios, más eran fieles a Dios. Mientras más conocían a Dios, más se entregaban en completo, le entregaban sus diezmos, su atención, su fidelidad, la confianza, dependencia a Dios. Porque lo iban conociendo más y más y más. Ahora, ¿por qué Melquisedec o por qué Hebreos quiere hacer la comparación con Cristo en todas estas cosas? Y la respuesta la encontramos en el versículo 7 de Hebreos capítulo 7. Dices: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí nos está dando una enseñanza clara, que nosotros no somos bendecidos por cualquier persona. Abraham dio el diezmo porque reconocía una sola cosa. Reconocía que Melquisedec era mucho más mayor que él. Incluso en los siguientes pasajes menciona de que los levitas en la antigüedad eran los que recibían los diezmos de las personas. Ellos eran los que Jesús había instituido a recibir diezmos, porque ellos eran los que enseñaban, cantaban y todo. Y ellos recibían el diezmo de la iglesia. Pero aquí está mostrando de que aún mayor que los levitas era Melquisedec. Por eso es que fue Abraham que le dio los diezmos a Melquisedec. Esto nos da a entender de que Cristo es mucho más mayor que Abraham y que los levitas. Y como Él es mucho más mayor que ellos, nosotros debemos de darle a Él todo lo que podamos darle.
Esto es lo que nos enseña. Nos enseña de que debemos despojarnos de nosotros mismos, reconociendo que si Dios nos ha bendecido, no es cualquier bendición, no es cualquier cosa. No hemos recibido el perdón de pecados solamente por recibirlo. No, nos ha bendecido para que nosotros podamos ahora darlo todo por Él. Todo. Y esto implica en todas las áreas, en la familia, en el hogar, en el ministerio, en la iglesia, afuera en el mundo. Somos llamados a ofrecerle a Dios todo y representarlo en todo a Él. Iglesia, el día de hoy reconozca una sola cosa. Usted ya lleva la bendición del Señor. Usted es bendecido de parte de Dios. Y Dios, aunque no le pide nada a usted, de agradecimiento, usted délo todo. De agradecimiento y obediencia, ofrézcaselo al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a participar del cuerpo de Cristo en este momento. Vamos a participar del cuerpo de Cristo.